va? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Abrimos las puertas de un nuevo programa de Onda Verde y durante 1 hora 60 minutos lo invitamos, los invitamos a todos y a todas para que podamos pensar juntos cómo hacemos para proteger al único planeta que tenemos. No hay planeta B, no hay otra opción y estamos viviendo un momento embromado. Así que en esta hora, 1 hora por semana, nos sentamos un ratito a charlar con usted, entramos al living de su casa y charlamos juntos. Che, ¿qué hacemos para poder vivir un poco mejor y salvar a la naturaleza en un momento, insisto, donde eso está, como decimos nosotros, se nos ha prendido una luz roja? ¿Cómo va, Paula? Buenas noches, bienvenida. Todo bien, buenas noches. ¿Cómo va, Nahuel? Excelente, buenas ¿Felices noches. de estar acá un domingo a la noche? Siempre. Bueno, hoy tenemos un programa quizás no tan cargado como otros, pero igual con mucha información y mucho material. Hoy tenemos la segunda parte de una nueva sección que abrimos este año. Una sección nuevita, recién salida del horno, podemos decir que es la del Tutti Frutti. No el Tutti Frutti convencional, pero es una versión adaptada, es nuestra, es de Onda Verde, que tiene una ruleta. Y esta noche lo tenemos para todos. El Tutti Frutti ambiental, veremos en qué letra cae hoy la ruleta. Hay que esperar. Y nos ayuda a pensar sobre algún concepto ecológico, ¿no? Las secciones de siempre también van a aparecer. Exactamente, las luces del semáforo, luz roja, noticia mala de la semana, podría decirse, la luz amarilla, noticia intermedia, luz verde, la noticia buena de la semana y el recomendado. Claro, que tiene que ver con un efeméride, si no me equivoco, ¿no? Exactamente, con efemérides. No quiero adelantar nada para que la gente se quede prendida siempre del otro lado. Menos mal que dijiste, porque yo le iba a decir, no adelantamos nada, sí le adelanto que vamos a estar hablando con Alejandro Guiraudo, que es un investigador del CONICET, a partir de un proyecto que se presentó en la Cámara de Diputados para que una partecita muy chiquita del Jaucanigas sea reserva natural, y en este caso nacional, sea un parque nacional. Bueno, hay oposiciones, vamos a preguntarle a Guiraudo de qué habla el proyecto, por qué es beneficioso, por qué algunos se oponen. Interesante entrevista que vamos a tener hoy también con Alejandro Guiraudo. Y si ustedes me esperan acá un ratito nomás, yo me voy a la pantalla grande de nuestros estudios aquí en Veo, porque vamos a hablar de una noticia, de un hecho que sigue estando vigente, que es este evento transgénico que se ha creado en Santa Fe, que es el trigo HB4. Y como anunciábamos recién, en esta parte del estudio siempre hacemos un comentario a partir de un hecho, de una noticia, un suceso ocurrido en estos últimos días. Y vamos a hablar, o vamos a volver a hablar, del trigo HB4, ese trigo transgénico que se ha realizado aquí en la Universidad Nacional del Litoral. Y vamos a hablar de él y también del componente que necesita este trigo para crecer, porque se presenta como una enorme innovación científica a partir de que es resistente a la sequía. Y es muy loco esto, ¿no? Porque el ser humano, que tiene razón y que debiera aprender de sus propios errores, también aprender de sus propios aciertos, en este caso parece que no. Fíjense ustedes, el trigo HB4 es resistente a la sequía, o sea, hace falta crear un producto, fabricar, porque se hace en un laboratorio esta semilla, para atemperar una secuela que nos trae la crisis climática. Ahora, esta secuela que nos trae la crisis climática es a partir, entre otras cosas, de este modelo productivo. O sea, seguimos apostando a un modelo productivo que genera crisis climática para paliar lo que ya ha generado. Si uno lo analiza racionalmente, que debiera ser la función de cualquier ser humano, es muy loco y no cierra por ningún lado. Pero además, como lo hemos dicho en más de una oportunidad, y lo insistimos y repetimos porque no se dice esto, en el comentario de hoy vamos a tratar de plantear algunos puntos que no se dicen en este tema. Este trigo HB4 es resistente a la sequía, sí, y también resistente a un componente químico que se llama glufosinato de amonio, y que ya hace varios años atrás, Andrés Carrasco, este investigador que empezó denunciando, entre otras cosas, este tema, decía que es lo que se venía y que era mucho más dañino que el conocido ya glifosato, que habrá que decir que la Organización Mundial de la Salud, un organismo vinculado con la ciencia sanitaria, dice que el glifosato es potencialmente cancerígeno. Bueno, este compuesto, el glufosinato de amonio,
sería peor, sería más dañino aún que el glifosato. Y por eso es cuestionado por muchos países este trigo que debiera ser fumigado con este producto. Le digo más, el glufosinato de amonio está prohibido en algunos países. Bueno, aquí lo ponemos dentro de este evento transgénico y por eso diferentes voces se han alzado, se han opuesto a este nuevo producto que en muchos lados se presenta con bombos y platillos. Una de las organizaciones que se ha expresado en contra es el colectivo Paren de Fumigarnos. Le pedimos a Daniel Romano, que es oriundo de la localidad de San Lorenzo y que forma parte del colectivo Paren de Fumigarnos, que nos resuma en algunos pocos minutos un comunicado de prensa que hace muy pocos días, a propósito de estos temas, ellos publicaron. La aprobación de este nuevo evento transgénico que acompaña a los anteriores a gran escala, como fueron la soja, el maíz o el algodón genéticamente modificados. Y en este caso se trata del trigo denominado HB4, comercializado por la empresa Bioceres. Las investigaciones se hicieron en la Universidad Nacional del Litoral, lideradas por Raquel Chan. Pero entre todas las cuestiones que pueden abrirse acá, nos preocupa fundamentalmente que aparte de la sequía, este trigo es tolerante al glufosinato de amonio y va a pasar como con el glifosato, que va a haber este tóxico, va a estar en nuestra comida, en el aire, en el agua. Y realmente todos coinciden, los científicos de la ciencia digna, en que el glufosinato de amonio es muchísimo más tóxico que el glifosato. Por lo tanto, en un pueblo culturalmente trigo o harina dependiente como este, más con los niveles de pobreza que avanzan, nos parece muy riesgoso, digamos, que nuestro pan tenga los restos de estos tóxicos tan potentes y por lo tanto queremos concientizar, sensibilizar, luchar, convencer, meter en la agenda política este tema y evitar que lo sigan mezclando con el trigo tradicional. Y realmente nos preocupa porque es un tema realmente de salud pública. Consideramos que la consigna de las organizaciones que se enfrentan a esto, que es con nuestro pan no, es acertada, porque realmente ese es un pueblo muy consumidor de productos de harina, según algunos estudios, hasta 85 kilos por persona por año. Así que nos parece que la consigna con nuestro pan no es acertada y queremos que se revea esta medida y que se deje de utilizar un trigo que sea tolerante a tan poderoso tóxico. Ahí estaba Daniel Romano, a quien mucho le agradecemos, forma parte del colectivo Paren de Fumigarnos y vamos con algunos puntos que nos parecen importantes resaltar. Por ahora este trigo está autorizado en nuestro país, más allá de mucha oposición, ya te lo voy a contar. También lo aprobó Brasil, Nigeria, aunque en Nigeria hay un proceso judicial para ver si se puede volver atrás, y lo estaría aprobando Australia, también con cierta oposición. El Estado brasilero lo aprobó, por ejemplo, pero gran parte de los molineros brasileros se han opuesto a comprar o adquirir este trigo transgénico y es más, amenazaron con no comprar más trigo argentino si es que ese trigo era genéticamente modificado. Igual decisión tomaron algunos molineros de Estados Unidos que dijeron si se aprueban a Estados Unidos nosotros no queremos tenerlos y también lo tomaron a esta decisión algunas cerealeras argentinas. Es más, llevaron a cabo una presentación ante la justicia. Lo que preocupa a muchos cerealeros es que este trigo, además, es altamente contaminante con otro producto. O sea, si yo decido, por ejemplo, en mi campo no poner esta semilla transgénica, pero mi vecino sí decide hacerlo, es muy factible, le diría que casi seguro, que contamine a mi trigo. Por eso muchos cerealeros argentinos dicen no queremos, no estamos de acuerdo con que esto tenga una producción masiva en los campos porque podrían contaminar otros campos. Para aquellos que por ahí no están tanto en el tema, vamos a recordar que esta semilla fue realizada aquí en Santa Fe, más concretamente en la Universidad Nacional del Litoral, a partir de un convenio que esta universidad tuvo con una empresa que si bien está en Rosario, ya cotiza en la bolsa de Wall Street, por lo tanto ya es una multinacional, y se reconoce bajo el nombre de Bioceres. Quien estuvo al frente de esta investigación es una investigadora santafesina, Raquel Chan, y su equipo,
Y Bioceres obviamente es la dueña de la patente de este nuevo evento transgénico. Hoy en la Argentina se dice que a partir de la aprobación que hizo nuestro país, y que es muy loco, es muy parecido a cuando se aprobó la soja transgénica, la RR, en este caso se ha hecho con escasísima, o yo le diría nula, prueba científica de cuán perjudicial puede ser. En la Argentina se habla de 40.000 hectáreas ya cultivadas con este trigo, y es más, ya se ha producido harina el año pasado con este trigo, lo que ha alertado, y ahí lo decía Daniel Romano hace unos minutos atrás, ha alertado a algunos porque, a diferencia de otros productos, el trigo está muy presente en nuestra dieta, ¿no? El pan, las galletas, los grisines, las facturas, los discos de tarta, las empanadas, las pizzas, bueno, todo se hace con harina y forma parte el trigo de una dieta muy masiva en nuestro país. Por eso en muchos otros países se siguen oponiendo. Y en este último tiempo aparecieron algunas informaciones que hablan de los beneficios de este trigo, pero nada se dice de todo lo que se oponen y de cuánto mal puede hacer. Por ejemplo, y vamos a ser sumamente incompletos en el final de esta noticia comentada, se ocultan muchas cosas. ¿Qué se oculta? La cantidad de científicos argentinos que se expresaron en contra, que emitieron un documento para decir no está bueno. No se informa la cantidad de presentaciones judiciales que se han llevado a cabo también para evitar este nuevo evento transgénico en la Argentina. No se dice que más de 300 organizaciones ambientales y 30 universidades públicas se han opuesto a que esto se produzca en nuestro país, que han enviado cartas al gobierno nacional. Y si hay alguna duda, como siempre planteamos, el principio precautorio, que es un principio del derecho, de la legislación argentina, que siempre dice que en caso de que se sospeche que alguna producción puede generar algún tipo de inconvenientes, hay que frenarla hasta que estemos seguros de que no genera ningún tipo de mal. Bueno, ese principio precautorio, como en tantos otros casos, no se está llevando a cabo. Importante saber esto para poder entender toda la información, para poder contextualizarlo y no solo lo que algunos vivos te quieren decir. Voy a la otra parte del estudio porque en la otra parte está Nahuel y te va a presentar la primera luz del semáforo. Es la mala noticia, es la luz roja. Gracias, Ricardo, y me toca la luz roja, la noticia mala de esta semana, y déjame contarte que aumentaron los casos de dengue en la provincia. Aumentaron aproximadamente un 62% con respecto a la semana anterior, según publicó el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud. ¿Dónde se concentran la mayor cantidad de casos? En el norte de la provincia, precisamente en el departamento de General Obligado. Ahora, algunos detalles para tener en cuenta para prevenir el contagio del dengue tienen que ver con el uso de repelente de antimosquito. Y también un detalle que se especificaba en el boletín epidemiológico que tiene que ver con los horarios de mayor picadura de mosquito, podría decirse. Se da entre las 6 y 8 de la mañana y entre las 18 y las 20 horas. Horarios donde generalmente uno sale a trabajar o vuelve del trabajo. Esta es la luz roja de la semana, el aumento del caso de dengues en la provincia de Santa Fe. A cuidarnos, obviamente a tener cuidado, fijarse quizás usted en el patio tiene algún recipiente con agua estancada y eso favorece mucho a la reproducción de mosquitos. Ahora nosotros nos vamos a una pausa comercial y ya seguimos con más de Onda Verde. No te vayas, ya volvemos con más Onda Verde. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil
y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. Emi Branciari en Santa Fe, sábado 15 de abril en Tribus, presentando Cada segundo dura una eternidad, su primer disco solista. Emi Branciari en Tribus, anticipadas en boleterías y por ticketway.com.ar. Escuchamos y debatimos propuestas de la gente, construyendo desde el diálogo. Más allá de nuestras diferencias, una sociedad mejor. Todas las voces son necesarias para una Santa Fe que incluya con las mismas oportunidades y derechos. Todas las voces, una misma provincia. Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe. La Muni te invita a usar las bicis de Santa Fe Capital. Es fácil, bajate la app a tu celu, busca el bicipunto más cercano y sumate a la movilidad sustentable. Estamos haciendo una ciudad mejor. Municipalidad de Santa Fe Capital. Los Espíritus en Santa Fe, jueves 27 de abril en Tribus, repasando todos sus hits y adelantando sus nuevos temas. Los Espíritus en Tribus, anticipadas en boleterías y por ticketway.com.ar. Segundo bloque del programa y como siempre lo abrimos con una entrevista. Debo antes contextualizar por qué vamos a hablar con quién vamos a hablar. Hace un par de semanas atrás se elaboró un proyecto, lo elaboró el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe, juntamente con el Comité Internacional del Manejo del Jaucanigás y la Municipalidad de Reconquista. Quienes nos siguen habitualmente conocen el Jaucanigás, ¿no? Un enorme humedal que tenemos en el norte de la provincia de Santa Fe, donde nosotros hace un tiempo estuvimos haciendo una serie de programas especiales sobre este bellísimo y necesario lugar que tenemos en la provincia. ¿Qué dice el proyecto a grandes rasgos? Que parte de eso, el Jaucanigás tiene casi 500.000 hectáreas, tiene 492.000 hectáreas. De esas 492.000 hectáreas, el proyecto plantea crear un área protegida en 130.000 de esas casi 500.000 hectáreas. Es más, este proyecto ya tiene un dictamen favorable de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Esto sería muy, pero muy importante, pero ya hay algunas voces que se oponen. Vamos a hablar de este tema con un entrevistado que la sabe, y la sabe mucho sobre esta temática, como siempre nuestra locutora, Yeli Bonancea, te presenta nuestro entrevistado verde del día de hoy. Alejandro Giraudo es doctor en Ciencias Biológicas. Es investigador independiente del CONICET en funciones en el Instituto Nacional de Limnología de la Universidad Nacional del Litoral. Se desempeña además como profesor de Biología de la Conservación en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Ha publicado más de un centenar de investigaciones en revistas científicas y de divulgación nacionales e internacionales, y es autor de más de 30 libros sobre temas vinculados a la biodiversidad. Desde el año 2003 es miembro del Comité Intersectorial de Manejo del sitio Ramsar Jaucanigás en representación del Instituto Nacional de Limnología. Ahí estaba la presentación, un gustazo, realmente un placer poder hablar con un amigo de hace años, científico Alejandro Giraudo. Hola Ale, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto, Ricardo, también charlar con ustedes y tu audiencia. Bueno, ahí hablábamos un poco, presentábamos el tema. La idea es hacer un área protegida. Vamos a explicarle un poco a la gente que no está muy al tanto, primero, qué es un área protegida y en qué cambia esas hectáreas, esas 130.000 hectáreas, si se transforma en área protegida. Bueno, vamos a explicar por partes. Dale. Son 130.000 hectáreas de una reserva hídrica, ¿ok? O sea, Jaucanigás tiene, como vos decías hoy, 500.000 hectáreas, 492.000 hectáreas. Eso ya tiene una categoría de conservación que es sitio Ramsar. Ahí no se pueden modificar las condiciones ecológicas del humedal. Dentro de eso va a estar esta reserva hídrica que van a ser simplemente los ríos y arroyos que hay entre Florencia y Reconquista, como por ejemplo el Paranacito, y va a ser básicamente los lugares con agua. Pero además va a haber otra categoría de protección más estricta,
que es Reserva Nacional y Parque Nacional. ¿Cuál va a ser la superficie de Reserva Nacional más Parque Nacional? Van a ser cerca de 10.000 hectáreas, unas 9.000 hectáreas. O sea que de las casi 500.000, solamente el 0,2% iría a esta protección estricta. ¿Qué lugares serían los elegidos como parque o reserva nacional? Y después vamos a marcar las diferencias entre estas dos categorías. Los lugares elegidos como parque y reserva nacional serían islas fiscales, o sea, islas que en este momento son de la provincia de Santa Fe. ¿Está bien? Sí, sí. Dentro de esas categorías que son un poco más estrictas de conservación, la Reserva Nacional permite actividades ganaderas, permite que haya pobladores, y entonces dentro de esas 9.000 hectáreas, las islas que tengan algún poblador o alguna actividad productiva ganadera van a ser Reserva Nacional, que es una categoría, digamos, que es menos estricta. Y aquellas que estén deshabitadas van a ser Parque Nacional. ¿Qué es lo importante de que haya un Parque Nacional ahí? Un Parque Nacional es un lugar en donde la Administración de Parques Nacionales, que es una institución que administra las áreas protegidas de la Argentina de la mejor manera posible, porque tiene muchos años, tiene un presupuesto autártico, tiene inversión, tiene guardaparques especializados. Nosotros conocemos, por ejemplo, Iguazú, Iberá, Parque Los Glaciares, un montón de parques que están administrados por parques nacionales. Entonces este lugar va a tener una protección estricta como para ¿qué? Para aumentar ahí la calidad ambiental, como ocurre, por ejemplo, en los esteros del Iberá, y que en esos lugares, gracias a esa protección estricta, que es solamente, como te decía hoy, menos del 0,02% de la superficie, y es el 0,01% del Departamento General Obligado, se puedan, por ejemplo, avistar carpinchos que no tengan miedo a la gente, que los monos carayás estén tranquilos y se familiaricen con la gente. También hay lugares donde, por ejemplo, hay ciervo de los pantanos, una especie muy bonita, amenazada, que podría ser objeto de un desarrollo turístico. Por eso es lo que decimos que con este emprendimiento se va a diversificar la matriz productiva también, además de la ganadería y la pesca que se van a poder seguir haciendo normalmente, hacia un turismo como el que hay en Iberá. Explicado así, debo preguntarte, y no entiendo, por qué algunos sectores, llámese sociedad rural de algunas localidades del norte y otras instituciones, se oponen diciendo que es un regalo al Estado Nacional, que esto no es el momento, cuando se habla del 0,02. Sí, exactamente. Y bueno, yo creo que es una posición claramente que pasa más por lo político que por lo racional, ¿no? Me parece que es una oposición digamos, de ese tipo, porque verdaderamente no afectaría las actividades productivas de los ganaderos de la zona, y es una superficie insignificante. Pero además, nosotros decimos superficies insignificantes, pero aumentar la calidad ambiental en algunos sectores, en algunas islas, va a redundar en que ellos mismos puedan diversificar sus actividades. Sabemos que Santa Fe tuvo 3 años de sequía muy grave, y dentro de esa sequía, bueno, la actividad ganadera se vio muy afectada. Imagínate si podés, como ocurre en Iberá en este momento, tener, no sé, un casco de estancia adaptado para recibir turistas que vayan a visitar estos lugares. Sería subir un escalón más en la calidad ambiental. Es muy poco lo que se le ceda a la Nación, y la verdad que Nación, a través de parques nacionales, tiene un presupuesto más adecuado para cuidar ese lugar, lo cual obviamente hasta el momento no ha ocurrido en Santa Fe, porque fíjate que uno de esos lugares es la Reserva Provincial Virapitá, que no tiene infraestructura de conservación, con lo cual verdaderamente es una superficie tan pequeña. Ya Parques Nacionales es una marca registrada. Cualquiera que viene de afuera a visitar naturaleza a la Argentina, lo primero que hace es ver la lista de parques nacionales. Y además tiene efectividad en la conservación, lo podemos comprobar en Iguazú, en los glaciares, y en casi todos los sistemas de más de 30 parques que hay en Argentina. Sí, yo creo que es más bien, como diría, como una oposición política o ideológica, pero no tiene que ver con fundamentos que verdaderamente afecten a la actividad ganadera. Por el contrario, yo creo que va a ser un beneficio en diversificación productiva de la región. Bueno, de hecho vos recién hacías la distinción entre el Parque Nacional y la Reserva Provincial. Hablabas de las diferencias presupuestarias. Hace un tiempo estuvimos en Calchaquí, en la Laguna del Cristal, que lamentablemente está muy seca ahora, producto de esto que vos planteabas de la sequía, y ahí nos enterábamos que también la Laguna Cristal es una reserva provincial. Pero cuando hablábamos con la gente de la Intendencia de Calchaquí,
que está un poco administrando la laguna del Cristal y el complejo, decían, sí, es una reserva provincial, tiene el título, pero si la Intendencia y la Municipalidad no tendría un alto perfil ambiental, eso nadie lo controla. Sí, esa es una falencia que tiene la provincia de Santa Fe, como una provincia que ha dedicado gran parte de su superficie a la producción intensiva. Santa Fe tiene cultivado tal vez un 70-80% de su superficie. No ha tenido políticas ambientales tan claras a nivel de cuidado de los recursos. Yo te pongo un ejemplo. Corrientes, que es una provincia mucho más pobre en recaudación de Producto Bruto Interno, los correntinos andan por, vamos a suponer en dólares, $1.200 de per cápita de PBI anual. Santa Fe tiene 3.000 y pico de dólares per cápita de PBI anual. Corrientes tiene más de 50 guardaparques en sus áreas protegidas, Santa Fe no tiene ninguno. O sea que ya hay un problema obviamente de inversión. Eso obviamente que la provincia al presentar este proyecto en parte reconoce que eso es así y reconoce que ceder estas pequeñas superficies, muy pequeñas verdaderamente, como para que nos preocupemos, a la nación va a redundar en beneficios ambientales que también van a ser importantes para la zona, para los ganaderos de la zona incluso, ¿no? Junto con otras personas, vos te pusiste un poco al frente en la defensa de este proyecto. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves que...? Porque quienes están del otro lado del mostrador pulseando son sectores muy poderosos. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves como un futuro provisorio? ¿Se va a poder hacer? Yo creo que sí, porque ahora, por ejemplo, se acaba de firmar también una nota de apoyo, que hay muchos intendentes del sitio Ramsar, por ejemplo, el de Florencia, el de Villocampo, de distintas fuerzas políticas. Hay también, sabemos, de diputados y gente de distintas fuerzas políticas que apoyan el proyecto, hoteleros, gente que está con emprendimientos turísticos. Y verdaderamente, así como hay un pequeño sector que se opone, hay sectores muy importantes que lo apoyan. Y bueno, esto se va a decidir obviamente en la Cámara de Diputados, ¿no? Ya se presentó una nota, la sociedad rural presentó una nota y todas estas fuerzas vivas, que son cientos de ciudadanos, también presentaron otra nota y esto se dirime en las comisiones, digamos, y bueno, todo va a depender del apoyo que tenga en la Cámara. Pero yo creo que ya habiendo vivido los problemas ambientales que hemos vivido, como la pandemia, como las sequías, tenemos que verdaderamente unirnos para ser más constructivos en estas acciones que redundan en un ambiente sano y cuidado. Y no podemos ser tan egoístas de querer que todo sea una producción irrestricta y no dejemos ni siquiera pequeñas superficies del territorio conservadas. Fíjate vos que, Ricardo, que a nivel internacional, la Convención Internacional de la Biodiversidad y otras organizaciones importantes como la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, habla que cualquier territorio tiene que tener entre 17 y 30% de sus ambientes naturales conservados. Santa Fe verdaderamente no llega ni al 2, 3 o 5%. Es muy baja la superficie y eso tiene consecuencias ambientales para todos los santafesinos. Esto después pasa a Senado, ¿no? Y ahí también habrá que jugarla porque sabemos que la Cámara de Senadores suele ser más reticente a este tipo de proyectos. Sí, pero hay mucha gente que lo apoya. Yo creo que en definitiva nuestros senadores y diputados tienen que también tomar una postura, vamos a llamarla altruista, hacia el ambiente, que es muy necesaria, y verdaderamente dejarnos de intereses mezquinos, porque ni siquiera son tierras que las esté ocupando alguien, son tierras fiscales, verdaderamente, son tierras de todos. Y que un pequeño porcentaje de esas tierras pasen a algo que va a ser para el bien común y que va a mejorar una actividad que son la industria sin chimeneas, como es el turismo de naturaleza, verdaderamente, y que va incluso a generar una diversificación productiva tan necesaria en nuestro país. Porque si dependemos solo del agro, con una sequía estamos como estamos en la situación actual. Entonces tenemos que diversificarnos, y este es un puntapié inicial. Ya Iberá, por ejemplo, es ejemplo en eso, y también, obviamente, en Iberá los ganaderos se opusieron, pero ahora ven los beneficios y es un ejemplo para mostrar y seguir. Alejandro, siempre claro y comprometido. Gracias por estos minutos a la distancia. Un abrazo muy grande. No, gracias a ustedes, gracias por la preocupación y ojalá que hagamos esto por el bien común de todos los santafesinos. Ojalá. Abrazo, Alejandro. Alejandro Guiraudo es investigador del CONICET. Durante mucho tiempo estuvo aquí en Santa Fe. Hoy está llevando a cabo su trabajo justamente allí, en el Jaucanigás. Estuvimos en su casa cuando fuimos esos 2 o 3 días que estuvimos
haciendo una producción especial para Onda Verde. Y me quedo con esto último que decía Guiraudo, ¿no? Se habla del 0,02% de la tierra. ¿Qué pasa por la cabeza de alguna gente? Que ni eso pretenden liberar para que podamos vivir un poco mejor. Me hace acordar este proyecto de agroecología, ¿no? Que también se quiere hacer en Buenos Aires y que salieron con un montón de mentiras a decir que el gobierno nacional se lo daba a Grabois por cuestiones políticas. En realidad se lo daba a investigadores del CONICET de la Universidad de Mar del Plata y había un proyecto de alimento sustentable, pero no. Pero la voracidad a veces parece querer aún más o mucho más. Me voy al otro punto del estudio porque allí está Paula y te va a presentar la segunda luz del semáforo. Se nos prende la luz amarilla. Y la luz amarilla de nuestro programa del día de hoy es que el gobierno de nuestro país está en busca de créditos para mitigar el cambio climático. Resulta que Argentina está buscando una financiación climática, la llaman de bancos multilaterales y también del FMI, justamente para empezar a paliar, de alguna manera a lidiar con esta situación que nosotros constantemente estamos hablando en el programa y que tanto nos preocupa. El objetivo es que desde hoy, desde el momento en que se decide tomar esta medida hasta el año 2030, se avance en la transición energética, en la movilidad sostenible, en innovación en procesos productivos y también en conservación de la biodiversidad. Sin embargo, sabemos que llevar adelante todas estas medidas va a ser más que complicado. ¿Por qué? Por el costo económico que esto tiene. Y sabemos que Argentina en este momento, con una baja de reservas, podríamos decir, con una sequía histórica que está afectando a el sector productivo más importante que tenemos en este momento. Entonces la idea es comenzar a traer dólares para poder llevar adelante estas medidas, para poder concretarlas, para poder avanzar en estos proyectos. Pero repetimos, va a ser difícil porque el costo se estima que podría ser de casi más de 20.000 millones de dólares. Así que sin duda es una buena iniciativa, una excelente iniciativa, pero lo ubicamos en nuestra luz amarilla porque hay que ver qué pasa básicamente. Así que de esta manera cerramos la luz amarilla del programa de hoy y continuamos con Ricardo. Está interesante lo que decía Paula y sobre todo teniendo en cuenta que hay algunos proyectos que me animo a decir, al menos según la humilde manera que tiene de ver uno las cosas, que podrían ser superadores. Se está planteando cómo hacemos para reparar lo que ha afectado la crisis climática, ¿no? Ahora, quienes más han contribuido a que estemos como estemos son los países más poderosos. Son aquellos países que generan emisión de gases y han producido el calentamiento del planeta. Por lo tanto, y hemos hablado nosotros años anteriores sobre este tema, hay otros proyectos que dicen, bueno, si usted, Japón, si usted, Estados Unidos, si usted, algunos países poderosos de la Comunidad Económica Europea o de Asia, han generado este problema, bueno, repárenlo económicamente. Y desde ese lugar lo que se está planteando es que parte de la deuda externa sea perdonada o que ese dinero sirva para utilizar la reparación. Y me parece que sería un pasito superador a esto que se plantea y que está bueno en la luz amarilla del día de hoy. ¿Escuchó hablar alguna vez de la madera plástica? Parece un contrasentido, sin embargo lo hay. Mire, talar árboles en la medida que lo estamos haciendo, lo veíamos la semana pasada, Argentina está entre los 10 países que más talan, no está bueno. Generar plástico, como lo decían los chicos la semana pasada también, en su micro alertados, tampoco está bueno porque genera un pasivo ambiental en cuanto a residuos. Pero hay una solución que está muy interesante, que es la madera plástica. Y algo que se está haciendo no del todo bien en las vías del ferrocarril en nuestra ciudad, nos dio pie para hacer este pequeño informe. Está claro que a cada uno de nosotros nos gusta tener en casa la presencia de madera, los muebles, los techos, los pisos. No solo nosotros, los arquitectos, los diseñadores, trabajan mucho con este tipo de material para adornar estéticamente nuestras viviendas. Pero también sabemos que talar árboles está mal.
¿Por qué está mal? Porque la tala de árboles arrasa con todo el ecosistema, trae enormes consecuencias, se pierden especies, muchos pueblos tienen que emigrar, se pierde riqueza del subsuelo, pero además la tala de árboles para luego producir algún tipo de elemento de maderas es caro, porque necesita transporte, secado, cepillado, un proceso industrial que encarece profundamente el producto. Aún así, desde 1990 a nuestros días, se han talado una cantidad de bosques nativos, de árboles. Se calcula que desde 1990 a nuestros días se han perdido 178 millones de hectáreas de árboles. Un número difícil de ver, pero si yo le digo que desde 1990 a hoy se perdieron casi 180 millones de canchas de fútbol, donde antes había árboles, es mucho más fácil de ver, ¿no? Este es un problema muy de nuestros días, pero existe otro, que es el plástico. Mire, por año en el mundo se utilizan algo así como 500.000 millones de botellas plásticas. Dos problemones, la tala de árboles por un lado, el consumo de botellas plásticas que termina en los cursos de río o en la basura por otro. Y entonces decimos, ¿no? ¿Y si solucionamos los dos problemas en uno? Y usted dirá, ¿cómo hacemos? Bueno, tomamos esa botella plástica, la reciclamos y construimos lo que se conoce como madera plástica. Por un lado no talamos más árboles, por otro lado tenemos un material muy similar estéticamente a la madera, pero no es de madera. Y por otro lado, ese plástico que hubiera terminado en algún curso de agua o en algún relleno sanitario termina siendo una utilidad para nuestra vida cotidiana. Y además tiene un montón, pero un montón de beneficios. Por ejemplo, dura 80 años, dura más que otros elementos. Por ejemplo, es biodegradable, utiliza el 80% menos de la energía, no necesita mantenimiento, o sea, barniz, pintura y demás, es impermeable al agua, es acústico a los ruidos, bueno, cierra por todos lados, ¿no? Sin lugar a dudas, es una muy buena idea y ya podemos empezar. Pero vos te preguntarás, ¿por qué vinieron a hacer este informe de la madera plástica a una escenografía donde están las vías, aquí en la ciudad de Santa Fe? Porque están reconstruyendo las vías, la están volviendo a poner en funcionamiento, cosa que nos alegra profundamente. Bienvenido sea que el ferrocarril vuelva, es un enorme motor económico, pero además es uno de los transportes más sustentables que tenemos. Así que venga el ferrocarril está bárbaro. Ahora, el problema es que están refaccionando las vías de una manera que ya no debieran hacerlo. Caminando por la ciudad de Santa Fe y en varias vías hemos encontrado esto que vas a ver ahora. O sea, están reparando los viejos durmientes de madera con durmientes de madera. Otra vez, para ello generalmente tienen que talar árboles como el quebracho, árboles de 60, 80 años para hacer durmientes. Y además llevan un tratamiento químico especial, cuando en realidad hoy por hoy se debiera, y en algunos lugares se está haciendo, de otra manera, con otro material. Por ejemplo, desde el 2013 a nuestros días, se licitaron para la compra algo así como 2,5 millones de durmientes de quebracho. 2,5 millones de durmientes. Una barbaridad, un número muy pero muy grande. Son más de 2 millones de árboles talados, de quebracho o de cualquiera fuera. Una locura porque se puede hacer de otra manera. De hecho, en algunas localidades de la provincia, estuvimos en el norte hace muy poco, hemos visto la reparación de durmientes con otros elementos, como por ejemplo hormigón o caucho sintético. La posibilidad de hacerlo con madera plástica también podría o debiera estar vigente, ¿no? O sea, reciclar esas botellas de plástico, transformarlos en durmientes y utilizar de esa manera un material mucho más sustentable para este vía de transporte. Insisto, el hormigón es otro y el caucho sintético es otro. Nosotros podemos empezar a cambiar nuestros hábitos de vida para poder cuidar el planeta. El Estado o los Estados también.
No te vayas, ya volvemos con más Onda Verde. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Entre todos, hacemos una ciudad más limpia. En casa, separa residuos y respeta días y horarios de recolección de tu barrio. Con el compromiso de todos, vamos por una ciudad más limpia y verde. Estamos haciendo una ciudad mejor. Santa Fe Capital. ICIA presenta El Hombre Sismo Tour. En Estación Belgrano, el domingo 30 de abril, hacemos temblar Santa Fe. Compra ya tu entrada por tuentrada.com. Sé parte de El Hombre Sismo Tour. Una organización trabajando por todas y cada una de las 40.000 familias municipales de la provincia. FESTRAM, la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Bueno, y volvemos a presentar una sección que nació este año, ¿no? Nuevita, recién estrenada. Recién estrenada, le mandamos un saludo grande a nuestro compañero Fabio Galizzi, que es el encargado de armar esta producción, que es un Tutti Frutti. Es nuestro Tutti Frutti, es el Tutti Frutti de Onda Verde y vamos a jugar. Es un Tutti Frutti ambiental. Tal cual. Un Tutti Frutti raro también, ¿no? Como todo lo que hace Fabio, habrá que decirlo. Porque tiene una ruleta, así que le vamos a pedir al señor director que, como siempre, ponga en marcha nuestra ruleta y ahí vamos a ver, Paulita, en qué letra cae, ¿no? En qué letra termina hoy. Vamos a ver, está parando. Bueno, Opa. La primera del diccionario. La A. La letra A. A ver, ¿qué puede ser con la letra A? Nos toca la letra A y vamos a ver qué término ambiental nos invita hoy a estudiar la ruleta. Puede ser abono. No, no es abono. Yo estoy viendo acá y no es abono. ¿Agricultura? Tampoco es agricultura. ¿Aerosol? Podría ser, y ahí tendríamos que ver las implicancias del aerosol en el ambiente, pero tampoco es aerosol. ¿Agua? No, no es agua. No es agua. Pero está cerca. Ajá. Está cerca de agua. Algo relacionado con agua, entonces. ¿Acuífero? Acuífero. Es acuífero. Esa es la de hoy. La palabra de que nos invita el Tutti Frutti o la ruleta ambiental de hoy es acuífero. Un acuífero se define como una formación geológica subterránea, constituida por una o más capas de rocas capaz de almacenar el agua. Se sitúa en el suelo en lo que se denomina zona saturada, el espacio donde se encuentran los poros de las rocas que pueden ser inundados cuando el nivel superior aumenta. Los acuíferos se caracterizan por poseer una permeabilidad y una porosidad determinada, parámetros que definen las características hidráulicas del acuífero, es decir, que el movimiento del agua depende del tipo de rocas del suelo. Los acuíferos se forman gracias a las aguas pluviales, que se infiltran en el suelo hasta llegar a estratos impermeables que impiden el paso del agua y hacen que se acumule entre las rocas subterráneas. Las aguas pluviales que se infiltran en el suelo permiten recargar de agua las rocas porosas de los acuíferos. Y un dato muy interesante que tenemos es uno que tenemos bastante cerquita. Es el caso del acuífero Guaraní, que es una de las reservas de agua dulce más grandes del mundo. Y su superficie abarca parte de Argentina, abarca Paraguay, abarca Uruguay y Brasil también. Es la tercera reserva de agua dulce más grande del mundo y es también, además, una fuente de energía termal. Abastece a millones de personas en toda esta superficie que abarca, que te contábamos recién, en estos países, no solo para cubrir lo que vendrían a ser necesidades básicas, necesidades domésticas, sino también actividades que tienen que ver con lo agrícola, con lo industrial y también con actividades relacionadas al turismo. Así que este acuífero, el acuífero Guaraní, es importantísimo, es un recurso que tiene muchísimo
muchísimo potencial, muchísimo por aprovechar, pero eso no significa, bajo ningún término, que no tengamos que cuidarlo, que no tengamos que tener cuidado justamente con todas estas actividades que hacemos, con todos estos recursos que aprovechamos, porque es básicamente un regalo de la naturaleza y por lo tanto hay que cuidarlo. Y además, como bien decía Paula, el acuífero guaraní es fuente de agua dulce para millones de personas. Del 25 al 28 de abril se realizará el 7º Congreso Nacional de Conservación de la Biodiversidad en Puerto Iguazú, Misiones. El encuentro brindará conferencias magistrales de investigadores nacionales e internacionales, cursos de posgrado y talleres dictados por docentes universitarios. Más información en congreso-medio-biodiversidad.com. El 5º Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Ambiental se realizará del 3 al 5 de mayo en San Luis, Argentina. Entre los ejes temáticos, las conferencias versarán sobre ambiente y ecología, absorción y absorbentes y remediación ambiental. Más información en congresoargentinayambiente.org. Hasta el 13 de abril se abre la inscripción al Premio Chabela Sanutic, un reconocimiento del Consejo de la Ciudad de Santa Fe al activismo ambiental. Se puede postular a personas u organizaciones con trayectorias, conocimientos, experiencias, militancias y compromisos en favor de los derechos humanos, ambientales, activismos ecofeministas y de los pueblos campesinos e indígenas. Más informes en www.consejosantafe.gov.ar. Los sábados, desde las 8 y hasta las 13, podés recorrer la Feria de la Verdecita en Plaza Pueyrredón, organizada por la Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios y la Municipalidad de Santa Fe. La feria brinda una oportunidad de encuentro entre emprendedores locales y consumidores y el acceso a productos agroecológicos. La Feria de la Verdecita se realiza los sábados en Balcarce 1650 en la ciudad de Santa Fe. Luz verde de la semana y finalmente la Agencia de Administración de Bienes Públicos realizó un convenio para la cesión de terrenos en el Marquesado, ubicado en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en General Pueyrredón. Se trata de 140 hectáreas de propiedad pública que servirán para el proyecto agroecológico iniciado por el MTE, más conocido como el Movimiento de Trabajadores Excluidos. Se trata de una iniciativa que busca producir de manera colectiva y consciente para mejorar las condiciones de trabajo de los pequeños productores y así generar alimentos sanos a precios justos tanto para los vecinos como para los comedores y merenderos. Estas tierras van a permitir articular distintos componentes productivos como pueden ser la horticultura, la ganadería, los cultivos extensivos y demás. Todo en el marco de un modelo necesario para la ciudad y para el país. A pesar de ser una excelente noticia, se expresó también el intendente
de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, y algunos medios de comunicación rechazando esta cesión de terrenos, lo que también alentaba al accionar violento de aquellos que estén en contra de este proyecto. Pero aún así lo ubicamos en la luz verde debido a la utilización que se van a dar de estas tierras. Seguimos con Onda Verde y ahora seguimos con Ricardo y Paula, que tienen el recomendado de la semana. Y lo decíamos después de la entrevista con Guiraudo, ¿no? No tienen por dónde atacar este proyecto. Son tierras fiscales, se le da a un grupo que junto con investigadores del CONICET quieren hacer producción saludable, que va a ir a los comedores, que van a hacer viviendas populares para la gente que vive ahí. La voracidad, ¿no? Es una partecita de tierra. Y sin embargo aparecieron montones de oposiciones, de mentiras, que iba a ir gente de La Matanza, bueno, montones de falacias para atacar un proyecto que es humano por donde se lo mire. Una muy buena noticia, por eso Nahuel la pone con buen tino en la luz verde y ojalá se transforme en realidad. Pero estamos acá, Paula, porque ya casi en el final del programa queremos seguir pensando sobre algunos temas, hoy no vinculado con una producción, sino con una efeméride, ¿no? Con una efeméride. Hoy, en el marco del Día Mundial de la Salud, le queríamos traer un documental que se llama What the Health. Está en inglés, es un juego de palabras que seguramente cuando lo vean se van a poder dar cuenta, y es una producción, un documental, como les decíamos, que transmite una visión bastante particular, pero bastante acertada también sobre la salud a nivel global, a nivel mundial. Analiza el impacto del consumo de productos básicamente de origen animal, así que puede ser un poco chocante quizás, y muestra básicamente a una sociedad enferma de diabetes, con hipertensión, con enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, enferma, básicamente con diferentes patologías de todos los tipos, de todas las clases, y lo que se plantea en el documental es que la gran mayoría de estas patologías son prevenibles. Claro. Prevenibles e incluso curables, en algunos de los casos con nada más y nada menos que hábitos saludables, que se relacionan directamente con cómo nos alimentamos. Ahí la relación con el consumo de productos de carnes y de origen animal. También es chocante, decíamos, porque hace una crítica muy fuerte al sistema de salud, pero más que nada a lo poco rentable que es curarnos y mantenernos sanos, ¿no? A la industria farmacéutica, más que nada, es revelador. Es crítico, puede ser chocante, pero sirve justamente para que empecemos a cuestionar un poco qué es lo que consumimos y cómo nos afecta, eso y cómo nos va a afectar. Me encantó, digo, me entusiasmó verlo. ¿Dónde lo puedo ver? Es muy llamativo, está en plataformas de stream como Netflix, está en Netflix puntualmente, pero para quienes no cuentan con este servicio lo podemos encontrar también en YouTube. Bien. Así que repetimos el nombre por las dudas, What the Health, lo van a encontrar así. Y nada, mírenlo. Está bueno. Y como hacemos siempre, vemos un pequeño fragmento, a ver si lo entusiasmamos a que, como decía Paula después, usted pueda entrar a verlo. The diabetes, the arthritis, the heart disease, the dementia, the obesity, the cancers are affecting about 70% of deaths. We have an epidemic cascade of debilitating disease that's overcoming the country. 18% of children are morbidly obese right now. In par to have 1 in 3 people be diabetic in the next 25 years. That's crazy statistics. Have this very dangerous situation. Large amounts of these substances have unquestionably been associated with clogged arteries, high blood pressure, diabetes, autoimmune diseases. Absolutely, the science is solid. We're talking life and death. Health organizations have become co-opted. They are taking money from the very industries who are causing the problems. There's a very strong pharmaceutical industry and lobby that has a huge stake in preserving the status quo. We've got a $35 billion statin drug industry. Do they ever want to see that go away? The government's in bed with anyone that gives them the most money. These are government programs. Consumers have no idea. We consider it normal that a town the size of the town I grew up in gets wiped out every year.
if that many people were being killed by some terrorist group in the United States every year, we would find them. From a community standpoint, from all other aspects, we're in a state of emergency. They care more about cooperation than these people. They spend at least $138 million lobbying Congress. These companies really have a vested interest in making sure that the public doesn't have information about their effects. Any little thing that comes up, man, they beat it to death. They're trying to silence people into not speaking out and not showing the truth. If that's where you want to go with this, I'm sorry, I'm not the person that you should be talking to. The European Association of Society. Bueno, interesante, ¿no? Interesante para poder verlo. Repetimos el nombre por si alguien estaba un poco distraído. What the Health. Le deletreamos la última palabra por las dudas porque puede ser complicado. Es H-E-A-L-T-H. Bueno, igual aparece en nuestro Zócalo, aparece el nombre, escríbalo, véalo, si es como yo, muy malo en el inglés, escríbalo bien para poder acceder. Pero es interesante en el Día Mundial de la Salud y en la relación que tan inteligentemente hacía Paula en cuanto a generamos enfermedades a partir de lo que consumimos y después sale muy caro curarnos, ¿no? Cuando podríamos tener otra mirada u otra visión. Tal cual. ¿Ya está? Compañeros, se ha terminado el programa. ¿Se terminó? Hasta aquí hemos llegado. ¿Nos tenemos que ir? Es todo lo que tenemos. Estaba lindo acá, nos tenemos que ir. Estábamos cómodos. Bueno, nos vamos a ir entonces. Terminó nuestro programa de hoy. Como siempre, ya sabe que nos puede seguir por las redes sociales. Tenemos una sección, de hecho la semana que viene va a aparecer, que es Yo hago esto y vos qué, que es aquellas personas, instituciones que hacen algo por el ambiente. Si quieres, si vos, si tu escuela, si tu comuna, si tu vecinal está haciendo algo, mándenos un video en las redes sociales nuestras, nos encuentran como @ondaverde en todas, nos envía un video y nosotros lo difundimos aquí como un ejemplo de lo que algunos hacen por el medio ambiente. Y como siempre pueden ver nuestro programa en nuestro canal de YouTube, ¿no? Tal cual, en la semana lo subimos por si alguien se lo perdió, por si no llegaron a prestar atención y lo que tienen que hacer es tocar la campanita para que les llegue la notificación. Y con este anuncio de Pablo nosotros nos estamos yendo, nos despedimos hasta la semana que viene, hasta el domingo que viene para hacer un nuevo programa de Onda Verde. Gracias por todo y con Nahuel nos vamos hasta la semana que viene.